auspician este programa. A partir de este momento iniciamos nuestro programa de una manera distinta, diferente. Vamos a tener seguramente también las voces musicales que siempre han distinguido a educación, a ciencia y a cultura. Estamos en los programas finales de este año, que realmente ha sido satisfactorio para nuestro trabajo periodístico, porque los invitados siempre han jerarquizado justamente a estos programas de educación, de cultura, de ciencia, de salud, que hemos tratado de poner todas las semanas para que nuestros televidentes tengan una diversidad de temas realmente importante. Y en estos programas finales de balance, de análisis, de reflexión, nos visita hoy justamente el secretario de Gestión Cultural, Javier Armentano. Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Como siempre, un gusto enorme venir acá a tu programa. Bueno, la verdad, Santa Fe en los últimos tiempos ha tenido un aspecto distintivo. En pleno proceso de pandemia, nada sencillo, nada fácil, seguir trabajando con los distintos artistas de diversos lugares de la provincia de Santa Fe, ¿no? En primer lugar. Sí, no solamente con los artistas, sino también con las instituciones, lo cual no ha sido sencillo en estos 2 años de pandemia. Nosotros, por ley, a través del Fondo de Asistencia Cultural, por ejemplo, asistimos a las bibliotecas populares de toda la provincia y asistimos a los museos de toda la provincia. Para lo cual, por ejemplo, para darte algunas cifras, bibliotecas populares llegamos a poner en orden, en condiciones de recibir el subsidio, a 225 bibliotecas. Y pasamos de 18 millones de pesos del año 2020 a 46 millones este año, lo cual le implicó, por ejemplo, un subsidio a las bibliotecas de casi 200.000 pesos a cada una. Y con los museos pasamos de 2,5 millones a 7 millones y pico, pero bibliotecas tiene el 20% del recurso generado por el Fondo de Asistencia Cultural a través de lo que viene de lotería, y museos tiene el 3%, que le generó algo así como 56.000 pesos de subsidio a los 141 museos que están en condiciones de se ha revalorizado muchísimo en todo el territorio el tema de la lectura, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Las bibliotecas son corazones literarios. Y la pregunta que te quiero hacer en biblioteca, antes de pasar a otro tema, la CONAVIT. Sí. ¿Ha formalizado? ¿Ustedes tienen convenios con la CONAVIT Nosotros en apoyatura, por ejemplo? Tenemos un diálogo permanente. La presidenta vino hace poquito también y nos hemos encontrado en la biblioteca que está en Alén y Gaboto. Y bueno, trazamos planes en conjunto y fundamentalmente para nosotros fue un orgullo, primero poder haber cumplido con la ley, con lo que dicta la ley, pero segundo, poder haber ayudado a que las bibliotecas en un periodo de pandemia donde no le fue fácil a cada uno cumplimentar con todos los papeles que tienen que complementar para rendir cuentas, para que puedan ser merecedores del subsidio siguiente. Claro. Haber podido ayudar y haber podido colaborar a que estén en orden y que tengamos sobre los 200, casi 260 bibliotecas que hay, algunas todavía en forma irregular, pero 225 ya están en ley. O sea que para nosotros fue un orgullo grande. Y hay otro, vos hablabas recién de los museos, y me parece que el Museo del Deporte ha sido un aspecto también a destacar en esta gestión cultural de la provincia, ¿no? Sí, no solamente el Museo del Deporte, nosotros tenemos en el mundo museos, hay museos que dependen directamente del Ministerio de Cultura de la provincia y otros que dependen indirectamente. Por ejemplo, lo que te decía recién, son los que reciben el subsidio a través del Fondo de Asistencia Cultural.
De los 10 museos que tenemos bajo nuestra órbita directa, hay 3 en Rosario, hay 5 en Santa Fe y tenemos Callastá y Puerto Gaboto. Que para todos hemos generado el plan de museos, que es el plan 2021-2023, donde hay, bueno, si algún día tenemos tiempo, te lo podría contar en detalle, pero consta de lineamientos, programas, acciones, y la verdad que ya está en marcha. Y bueno, los 360 que algunos de estos días hemos venido a contarlo, forman parte de ese plan, y lo más pretencioso, si se quiere, de todo, es el plan de equipamiento que tenemos para todos los museos. Claro. Hemos hecho un relevamiento exhaustivo, museo por museo, de qué es lo que le falta para que estén en condiciones hoy en día de trabajar. Ya sea maquinaria, herramientas, claro, a eso todo tipo. apuntaba. Seguramente con el avance tecnológico, evidentemente los museos tienen que tecnificarse fundamentalmente. Sin dudas. No solamente en tecnología para la comunicación. Necesitamos un tractor para Puerto Gaboto, necesitamos un camioncito que lleve sillitas de ruedas para recorrer Callastá, necesitamos acceso para hacerlo más inclusivo, accesos en diagonal con la escalerita mecánica para que se puedan trasladar las sillas de ruedas, aire acondicionado, cámara de foto, tablets, todo lo que se te ocurra que tiene que ver con todo aquello que haga que el funcionamiento del museo sea el esperado. Hemos podido recuperar este año el Festival de la Poesía, que está dentro de la órbita cultural. También ha sido un hecho a destacar en la ciudad. Sí, Festival de la Poesía, Festival de Armónica. El año que viene vamos a hacer el encuentro de escritores, el primer encuentro provincial de escritores. Y bueno, la verdad que nuevo despertar que esperemos podamos continuar. Esperemos podamos continuarlo. Ha sido una especie de renacimiento para todos los habitantes del mundo, no solamente de la provincia de Santa Fe. Entonces, el deseo de poner en marcha todas estas cuestiones que en el mundo de la cultura son muchísimos. Claro. Cada género, cada disciplina Claro. tiene su encuentro, tiene su espectáculo, tiene su subsidio. Los espacios culturales hay que ponerlos en condiciones, hay que equiparlos de manera tal de que puedan funcionar correctamente. Todo este renacer nos ha hecho a nosotros multiplicar el esfuerzo. Claro. Porque no solamente fue un esfuerzo grande trabajar en pandemia, sino fue un esfuerzo enorme poner en condiciones los lugares luego de más de un año de estar prácticamente deshabitados. Javier, un tema que siempre ha sido preocupación y ocupación desde el Ministerio de Cultura a través de su ministro Jorge Lyons, que es el tema de la animación, la escuela de animación. Sí. Ustedes días pasados firmaron un convenio importante con el INCA, ¿no? Sí, en ese caso te va a decir mejor, yo soy secretario de Gestión Cultural. Te van a hablar mejor. Pero está dentro de la órbita y te lo pregunto por tu experiencia sí, y trayectoria en el campo. Sí, inclusive se ha fomentado mucho la Escuela de Oficios Artísticos, en donde hay muchas carreras y muchos talleres en donde se han puesto en marcha, se han puesto en movimiento, y a través de la Subsecretaría de Educación Artística también se están las 19 escuelas de las que consta la provincia. Podemos anunciar que el año que viene la Escuela de Cine y Televisión, que funcionaba en Alén y Gaboto, va a pasar, que ya estamos trabajando en eso, en los subsuelos de Plataforma Labardén. O sea que va a empezar a ocupar esos subsuelos que, bueno, es una necesidad que tiene la comunidad de la Escuela de Cine, que ya están un poquito apretados de espacio porque claro, conviven con artes visuales y con teatro. Además, las generaciones jóvenes tienen un entusiasmo por ir al aprendizaje de diversas actividades artísticas realmente importante, ¿no? Sí, los subsuelos de Plataforma Labardén, que tienen 5 metros de altura cada subsuelo, son un loft gigante, ideales para el mundo de los cineastas y la verdad que, bueno, vamos a compartir entre Plataforma Labardén, claro, el Ministerio de Cultura, la Sala Labardén y la Escuela de Cine. Entre estos 4 entidades vamos a compartir ese enorme edificio que la verdad que desde 1927 hasta hoy mantiene su esplendor. En el final, Javier, ustedes han hecho un gran trabajo coordinando y articulando con municipios y comunas, donde evidentemente la cultura en los últimos tiempos se ha revalorizado y jerarquizado. Sí, porque hemos llevado espectáculos. Santa Fe Tu Corazón fue
Esto último que fue un gran acierto del ministro Jorge Lionch, en donde hemos llevado por toda la provincia una especie de camioncito que se abría y se generaba el mismo camión era el escenario, lo cual generaba el interés de todas las comunidades donde fuimos, porque desde temprano que se empezaba a armar todo, hasta altísimas horas de la noche, hemos compartido con muchos pueblos, porque aparte cada lugar donde íbamos juntaba a toda la gente alrededor, llevando espectáculos principales, espectáculos locales, espectáculos de la región, o sea que han sido encuentros en donde en comunas y municipios hemos barrido el mapa, más allá de esto que te decía de las bibliotecas y museos, que también barren el mapa, y más allá del mundo patrimonial, en donde también la bajante del río ha hecho que haya la recuperación de espacios culturales, evidentemente. Sí, ha sido la verdad que un ida y vuelta con cada rincón de la provincia en donde hemos estado presentes. Javier, muy amable por estar con nosotros, te deseo muchas felicidades para vos, toda tu familia, y seguramente el año próximo nos reencontraremos por el mismo sendero y el mismo camino. Dani, para mí es un gusto venir a tu programa, sé la persona de bien que sos vos, y además que también sos un promotor cultural, porque por tu espacio pasan cantantes, pasan artistas. Tratamos de revalorizar justamente a los artistas locales, regionales y provinciales. Nos parece que es un momento justo y un espacio en este canal de poder llevar adelante la presencia de estos artistas. Muchas gracias a vos. Un fuerte abrazo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en este programa especialísimo de educación, de ciencia, de cultura, de salud, de temas de interés general que le interesan fundamentalmente a todos nuestros televidentes. Y por supuesto, en este segmento, en este espacio del programa, nos acompaña el secretario de Desarrollo y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, Nicolás Geneloni. Nicolás, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Bueno, me imagino, antes de ir a otros temas, quiero hacerte una pregunta en general. Cuando uno planifica el año, seguramente en lo social, siempre la inversión es importante. Pero nunca se tenía en cuenta esta situación que se ha dado en estos 2 últimos años de pandemia, ¿no? Sí, ha sido un diciembre difícil porque obviamente tenemos un contexto social con casi un 50% de pobreza y eso nos puso en el desafío de reasignar partidas presupuestarias
Y bueno, obviamente el intendente Hapkin rápidamente planteó priorizar lo sanitario y lo social para poder que a todos los sectores que han sido más golpeados por la pandemia pueda llegarle la ayuda del Estado, ¿no? Nicolás, por ejemplo, siempre en la ciudad ha habido una cantidad importante de comedores, de copa de leche, que reciben justamente alimentos por parte de la municipalidad o de la provincia. El sostenimiento, ¿cómo se ha visto? ¿Ha crecido en forma exponencial la asistencia de gente justamente a estos lugares comunitarios? Sí, tuvimos un pico muy fuerte que fue en el comienzo de la pandemia, o sea, también agosto del año pasado, y después ese pico se mantuvo y como que ha sido una meseta en la cual la asistencia alimentaria nunca pudo disminuir, ¿no? Ha sido muy fuerte, hemos llegado hoy a casi 250.000 rosarinos que reciben algún tipo de asistencia a través de los 1.200 comedores que tenemos hoy empadronados entre provincia y municipio, y con el Banco de Alimentos también, que es una ONG que trabaja conjuntamente con nosotros. Ahora, evidentemente ustedes también han puesto en territorio una cantidad importante, muy significativa de distintos programas que también ayuda justamente a lo alimentario, ¿no? Sí, nosotros creemos que lo social hay que verlo de distintas dimensiones, no podemos solamente darle a la gente acceso al alimento, ¿no? Que es esencial, pero no es lo único. Por lo tanto, tenemos el Plan Cuidar, que es un plan integral que planeó la municipalidad de inclusión y cuidados, que tiene que ver con distintos ejes que tienen que ver con cuidar el hábitat, el acceso al hábitat, que tiene que ver con la igualdad de género, el acceso al deporte, el acceso a la educación. Obviamente, cuidar los vínculos, trabajar mucho el vínculo en las familias, las violencias intrafamiliares, entre los jóvenes también, y entre las infancias, y trabajar con los adultos mayores. Bueno, un plan integral que hoy nos permite llegar a más de 250.000 personas, como te decía, con una inversión de más de 2.000 millones que planteó el intendente para este plan especial, que tiene que ver con la ayuda y la ayuda social en todas las dimensiones, ¿no? Y por ejemplo, Nicolás, en el sentido de la capacitación, de la preparación de esta gente que está a través de distintos programas, ustedes también tienen siempre preparado todo un trabajo importante en la preparación, en la capacitación de oficios, de darle herramientas como para poder ir justamente saliendo de este tipo de situación, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que no pensar solo en las políticas sociales en lo que tiene que ver con la asistencia, que es importante, claro, pero es un primer paso. Y por eso trabajamos mucho con lo que son los programas para emprendedores, la economía social, también con la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario, que pudimos articular muy bien, porque tiene que ver también con lo que nos demanda la región, qué tipo de capacitación en oficios, qué tipo de trabajo se necesitan y qué se está buscando. Y también hemos trabajado con la economía social, con las cooperativas de trabajo, con los cursos para emprendedores. Hoy vemos que hoy parte del paisaje de la ciudad son las ferias, sí, y que esos feriantes pueden tener un lugar de trabajo y pueden vender gracias a una política pública que permite que se capaciten y puedan hacer sus productos y que tengan un lugar de comercialización gratuito, que son las ferias, y que hoy están ha crecido muchísimo en todos los barrios. Sí. Sí, ha crecido muchísimo. Sí, ha crecido mucho. Para la feria, para las fiestas nada más, hicimos más de 60 ferias con más de 400 emprendimientos que son parte de esta propuesta que hicimos para las fiestas específicamente, ¿no? Claro. Nicolás, estos 2 últimos años, ante esta situación de pandemia, hemos tenido que ir acostumbrando a trabajar mucho en la virtualidad, ¿no? Algunas de estas cuestiones quedarán para el presente y para el futuro. Sí. En relación a esto, ¿cómo analizás esa situación? ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo la han llevado a cabo justamente este trabajo desde lo virtual? Sí, nosotros para lo que tiene que ver la capacitación de emprendedores hicimos cursos virtuales para que la gente que por ahí no podía salir a trabajar, que pudiera seguirse capacitando desde su casa a través de las plataformas virtuales. Y también lo que hicimos es que hay cosas que tienen que ver con el mano a mano del trabajo social que es irreemplazable. Nosotros pusimos herramientas como la página feriasverdes.com, sí, para que los emprendedores pudieran publicitar sus emprendimientos, las capacitaciones, pero que el Estado estuviera mano a mano con todas sus oficinas abiertas en los barrios para atender las situaciones de emergencia, los problemas alimentarios, los problemas sanitarios. Eso fue clave para que también tengamos la pandemia no haya impactado de una manera desastrosa en las clases sociales más afectadas, ¿no? Por eso tuvimos un acompañamiento muy cercano, tuvimos un despliegue en los más de 33 espacios que tenemos en los centros de convivencia barrial,
no solo en lo alimentario, sino también en todas las problemáticas que surgieron desde los chicos que no querían continuar con las instancias educativas, con las familias que tenían problemas también con respecto al lugar donde vivir y cómo pasar la pandemia, quizás en hogares que son multifamiliares. Claro, lógico. Bueno, todas esas problemáticas que pudimos tomar y algunas resolver. Creo obviamente que hay mucho por hacer por delante, pero conformes con el balance general de lo que pudimos hacer en este año 2021. En el final, seguramente ya están estudiando y analizando presupuesto social para el próximo año. Seguramente habrá un importante incremento en este aspecto, ¿no? Sí. Para las distintas áreas del ministerio, digamos. Sí, el presupuesto social de la Municipalidad de Rosario es cerca de un 60%, entre todo lo que es el presupuesto de salud pública, todo lo que tiene que ver con desarrollo social y también lo que tiene que ver con el acceso al hábitat. Nosotros estamos con una estrategia muy fuerte que tiene que ver con las urbanizaciones de los barrios populares, de las villas miserias de la ciudad de Rosario. Claro. Estamos con el caso de Banana, Cordón Ayacucho, con Nueva Alberdi, estamos trabajando también con Casiano Casas. La idea es poder generar posibilidades de que la gente pueda tener acceso a los servicios básicos, que tenga luz, que tenga agua, que tenga cloacas, trabajar muy fuerte en eso. Calidad de vida. Calidad de vida. Yo creo que es importantísimo que uno puede llegar con una asistencia social, pero si en un barrio no hay estos servicios básicos, es muy difícil generar condiciones sustentables para el barrio. Así que estamos trabajando muy fuerte en eso, hemos conseguido financiamiento internacional y tanto de nación como de provincia. Es la prioridad que hemos puesto en lo social visto de las obras que ha puesto el intendente para este año 2022. No, y la importancia que tiene todo esto en el mejoramiento de la vida de las personas, más en los barrios de la periferia de la ciudad, que muchas veces están carentes de estas cuestiones que estamos planteando ahora, ¿no? Sí, yo creo que una de las grandes deudas que tiene la Argentina con los sectores populares, la democracia. Sí, la democracia. Desde la vuelta a la democracia ha crecido mucho la pobreza y parte de la pobreza no solamente la posibilidad de darle de comer a la gente, que claramente que es prioridad, pero poder darle la posibilidad de que la gente pueda vivir en un barrio y que pueda tener acceso a la luz, que pueda poder prender un ventilador estos días de calor, que en invierno puedan prender su estufa, que tengan cloaca, digamos. Son cosas que quizás no se ven mucho, pero creo que son lo que la gente más necesita, ¿no? Nicolás, muchas gracias por estar en este programa ya final de Educación de Ciencia y Cultura. Es muy amable, te deseamos lo mejor, felices fiestas y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo año. Seguramente, muchas gracias y felices fiestas para todos. Gracias igualmente, un fuerte abrazo. Nosotros seguimos en Educación en Ciencia y Cultura. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Amén. Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240 Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo.
Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En el desarrollo de nuestro programa estamos en contacto ahora vía Zoom con la diputada nacional Germana Figueroa Casas. ¿Qué tal, Germana? ¿Cómo va? Hola. ¿Se escucha? Sí, ahora te escucho perfectamente. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, es un gusto tenerte en el programa. Bueno, han sido días muy agitados en el Congreso Nacional con un gran debut de tu parte en el estudio y en el análisis del presupuesto nacional. Sí, un presupuesto nacional que finalmente no salió, que hubiera querido que tuviéramos más tiempo para verlo, ¿no? Porque fue todo muy rápido, pero además, menos de 24 horas antes de votarlo, de golpe agregaron 56 artículos más. O sea que eso hacía muy difícil estudiar y analizar en serio como se lo merece, ¿no? El presupuesto. Pero a simple vista, y con esos agregados y todo, se veía que no cerraba por ningún lado. Así que, bueno, finalmente no se votó. Que te digo, no es lo que uno querría. Uno querría tener un presupuesto. Yo siempre en el Consejo traté de acompañar, haciendo observaciones, planteando, pero acá no había manera. Todo lo que se observaba era rechazado. Y bueno, terminó sucediendo que se rechazó el presupuesto. Germana, como representante de Santa Fe en el Congreso Nacional, dentro de este presupuesto, que es la ley madre, por supuesto, que hay que discutir y analizar siempre profundamente, ¿cuáles serían los temas más importantes en el cual se involucra Santa Fe, desde el punto de vista de la obra, por ejemplo? Bueno, justamente, vos sabés que ese era todo un tema, porque te dicen, se cae el presupuesto, entonces no se van a hacer obras para Santa Fe. Te cuento que yo había tomado el trabajo de observar las obras que estaban planificadas en el 2021 y que eran obras largas que iban a seguir en el 2022, 2023. Armamos un cuadro y lo comparé con lo que estaba en 2022. Y lo que pasaba es que en 2021 había previsto para Santa Fe durante el año 2022 10.000 millones de pesos. Y cuando uno miraba el presupuesto que mandaron al Congreso, había 8.000 y pico millones. Y luego, en los 56 artículos, mágicamente aparecieron 2.000 millones más. Pero digamos, si se reconduce el presupuesto 2021, lo planificado para Santa Fe era más de lo que habían puesto en 2022. Claro. Germana, quiero hacerte una última pregunta, porque inclusive en estas horas uno ha escuchado mucho gente que conoce la economía, la presión tributaria, inclusive yo escuché tu parte de tu mensaje muy claro, muy preciso. La presión tributaria en la Argentina sigue siendo realmente muy, muy significativa. Es muy alta, pero sumale la inflación. Yo lo que digo es, parece que viviéramos en otro mundo. Cuando nosotros estamos hablando de presión tributaria, más allá de lo alta que es, y eso no tiene tanto que ver con lo que finalmente se recaude, porque lo que está pasando es que la gente que paga está ahogada, pero hay gente que evade, que no está. Tenemos una economía paralela muy grande, donde no se siente ese peso, pero la carga sobre el que da trabajo en blanco, sobre el que paga sus impuestos y todo, es enorme, sumado a la inflación. Hay estudios que dicen que somos la segunda del mundo después de Comoro, unas islas que no son muy conocidas. Es algo que está sucediendo y continuamente estamos aumentando impuestos en vez de empezar a pensar cómo hacer para bajar el gasto. Y Germana, ¿cómo continúa ahora esta situación? ¿Se llamará a extraordinaria para seguir discutiendo el presupuesto? ¿El gobierno nacional aplicará los decretos de necesidad y urgencia? La ley de administración financiera comprende y tiene la previsión de qué sucede. Cuando un presupuesto no es aprobado a fin de año, se dice reconducir, en realidad se prorroga el anterior,
se ajusta todo lo que no se puede recaudar de nuevo, por ejemplo, si hay un impuesto de una sola vez o que no se va a volver a hacer una obra que ya se hizo, pero se utiliza, está previsto en nuestro cuerpo legal que no queda paralizado el país, sino que continúa. De hecho, en 2019, la decisión del presidente fue no aprobar un presupuesto, sino reconducir, y durante 2020 estuvimos todo el año sin presupuesto. Lo que sí se plantea que se va a tratar son este plan plurianual que vienen anunciando pero no mandan, y finalmente el acuerdo con el FMI de darse, que corresponde que pase por el Congreso. Ahí se tratará y se hablará también. Y después se van dando ampliaciones del presupuesto que durante el 2020 sucedió que, bueno, se iban pidiendo y se iban aprobando o no. Germana, me voy a permitir ahora sí la última pregunta, porque también por estas horas uno ha escuchado muchas veces declaraciones de los gobernadores de distintas provincias, inclusive de dirigentes importantes políticos nacionales, en relación a que no se puede trabajar sin un presupuesto. ¿Esto es así verdaderamente? Bueno, hay que preguntárselo a ellos, al Poder Ejecutivo, que decidió en 2020 voluntariamente, sin importarle lo que uno pudiera opinar, y durante 2020 gobernó. Así que en nuestro país ha pasado muchas veces. ¿Es lo que uno quiere? No. Al contrario, es una autorización, se pone un freno. Yo prefiero tener presupuesto toda la vida, pero el presupuesto tiene que ser algo real, ¿no? Algo que no cierra por ningún lado. Así que, ¿preferible tener presupuesto? Sí, totalmente, totalmente. Por eso se dieron tantas posibilidades, se planteó, se ofreció mandarlo de nuevo a aceptar que vaya a comisión, todo para poder tener verdaderamente un presupuesto como debe ser. Ahora, ¿puede gobernarse sin? Sí, ha pasado muchas veces en nuestro país, pero reconozco que no es lo ideal. Diputada, ha sido muy amable, le deseamos felices fiestas para usted, toda su familia, esperemos que se recomponga rápidamente, sabemos que está aislada. En otro momento la invitaremos en el piso para compartir estas charlas tan importantes. Sí, esperemos que nos dé un respiro todo esto. La verdad que ha sido muy complicado para nuestro país todo lo que ha pasado con la pandemia. Feliz Navidad para todos los que puedan pasarlo con su familia y que tengamos un año un poco mejor de lo que ha sido este último tiempo, porque nuestro país necesita empezar a crecer de una vez. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un gusto. Estuvimos con la diputada nacional Germana Figueroa Casas. Nosotros vamos a hacer una pausa y comenzamos a transitar luego el segmento, el bloque tan importante para nosotros como es la salud. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Decíamos que teníamos el bloque de salud. Bueno, es un gusto contarlo al doctor Alberto Tuninetti en este segmento de salud, hoy acompañado por el doctor Edardo Dorato, que además es secretario de la Asociación Médica de la Ciudad de Rosario. Que sí que les quiero agradecer a los dos la visita a nuestro programa. Muchas gracias, estamos muy cómodos acá.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar le voy a hacer a nuestro primer visitante, doctor, una pregunta, porque recién en bloques anteriores estábamos hablando mucho de la pandemia, y en relación a esto, usted es ginecólogo, obstetra, en este proceso de pandemia en estos últimos 2 años, ¿cómo ha sido la evolución justamente de los embarazos, de los partos? Pero primero, como todo en la medicina, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Sí. Esto era absolutamente nuevo, cosas que se pensaban en principio, después fueron cambiando. Y bueno, el aprendizaje es todo un proceso, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la medicina en general, hubo mucha postergación en muchas cuestiones de control, incluso de seguimiento de patologías, sobre todo el año pasado, en 2020, que se pospusieron por todas estas cuestiones que vivimos entre todo, el aislamiento, la zozobra frente a no saber cómo se desarrolla el porvenir. Y entonces, algunas cosas continuaron porque el rigor de la situación no necesitaba. Es decir, por ejemplo, control de embarazo, bueno, se siguieron los controles de embarazo. Y no hubo muchas modificaciones en términos ni de la cantidad de embarazos, ni los desarrollos. Pero sí se pospusieron otro tipo de controles, como son los controles ginecológicos, por ejemplo, el Papa Nicolau, las sonografías, hubo mucha postergación, y este año hubo como una especie de aluvión, movido por la preocupación de los propios pacientes, que el año pasado no podían. Así pasó en todas las ramas de la medicina, ¿no? Con lo cual hubo incluso situaciones mucho más complejas y penosas, porque hubo tratamientos interrumpidos. Tratamientos oncológicos, de gente que no se animó a salir de la casa o que no podía, que era difícil, y que la incertidumbre, sobre todo, lleva mucha angustia. Inclusive, doctor, un plan de control sanitario que en otros tiempos no existía, como ahora lo hemos conocido en profundidad en este proceso de pandemia. Claro, creo que el tema de la pandemia puso blanco sobre negro la importancia de todos los procesos preventivos que uno habitualmente tiene que llevar. Es decir, los controles habituales que parecen como de poca jerarquía, en realidad tienen mucho impacto. Porque cuando se dejan de hacer, empieza a haber, desde un lado, patología retenida, que la llamamos nosotros, patología que aparece y no se trata, o patología que se ignora, lo cual también es un problema serio. Y en medio de todo eso, la incertidumbre que generaba no saber exactamente qué pasaba con el desarrollo de patologías. Y después se fue aprendiendo, como al principio parecía que era todo el tema de los respiradores, y después no fue siempre todo así, no digo que no fuera importante. Y sí, también aprendimos, por la demostración de los números, que lo que cambió drásticamente en el panorama fue la vacuna. Es decir, hoy hay mucho más contacto social que antes, y sin embargo bajaron mucho los casos, sobre todo bajó la mortalidad y los casos graves. Nosotros llegamos a tener inundado en terapia intensiva a los pacientes con una mortalidad del 60% o más en terapia intensiva. Y hoy, por lo menos en los últimos meses, esto mejoró, y el único factor importante que intervino fue la vacuna. Ahora estamos volviendo un rebrote. O sea, no estamos aislados del mundo, y nadie sabe exactamente qué va a pasar. Otra vez aparece el factor incertidumbre, que por supuesto lleva angustia, preocupación, probablemente haya vuelta, depende de la autoridad sanitaria, pero otra vez a ciertas restricciones, volver al distanciamiento, no se sabe exactamente qué. Pero lo estamos viendo con mucha preocupación. Sobre todo porque lo que vimos en los meses álgidos de la pandemia fue mucho agotamiento del personal. Es decir, es difícil explicar en corto tiempo, pero por ejemplo, para trabajar en terapia intensiva o en las salas de COVID que no fueran terapia intensiva, el agotamiento se ve porque hay decisiones difíciles que tomar, angustiosas. El tema de protegerse es muy complicado. Por ejemplo, vestirse con todo el equipo completo lleva 12 minutos, desvestirse 15 minutos, están enfundados en ese traje astronauta, que salen acalorados, se quieren sacar rápido el traje, y ahí es donde vienen los contagios. Los médicos tuvimos, durante toda la pandemia, 4 veces más de riesgo de contagio que la población general, y 4 veces más de muertos que la población general. Eso también es cierto. Y eso lleva a agotamiento, porque aparte está todo el temor de llevar el contagio a la casa, a la familia, médicos que se vivieron aislados meses fuera de su familia. Esta cosa es complicada. Que eso lo vamos a hablar después desde el punto de vista de la Asociación Médica, en este reconocimiento que hay que hacerle a todo el personal de salud. Alberto, en pleno proceso de pandemia en relación a la cirugía plástica, ¿no? ¿Eran las de urgencia, quedaban postergadas o relegadas aquellas que podían esperar? ¿Esto se dio así? Sí, al principio se dio que
que no podíamos salir de vacaciones, la gente tenía algún ahorro y todavía los números acá estaban muy buenos. O sea, nosotros fuimos, como decía Dardo, tomando el ejemplo, por suerte, de otro continente donde ya había cierta experiencia y nosotros empezamos a trabajar en ese sentido. Al principio sí, mucha gente, yo creo que se operó más que lo normal, ¿no es cierto? Sobre todo en esa temporada. Y después ya no. Yo particularmente no iba a llevar un paciente a un lugar de internación donde había pacientes COVID. Alguna cirugía ambulatoria pequeña, todos quirófanos de circulación ambulatoria, sin internación y protegiendo al paciente, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tomábamos algunas precauciones, se le pedía un PCR negativo previo a la cirugía, en fin, se tomaban ciertos recaudos que normalmente en esta situación hay que tomarlos, sí o sí. Claro. Doctor, en relación ahora que está en marcha desde el 21 de diciembre en Santa Fe el pase sanitario, ¿esto es importante? Yo creo que es importante, sí. Pero lo más importante es lo simbólico, que no está expresado estrictamente en la propia pantallita que uno exhibe, que es la cuestión de la toma de conciencia y el disciplinamiento propio, porque esto funciona a la medida que cada uno tenga conducta propia. Es decir, no se puede estar con la autoridad todo el tiempo presente marcando lo que hay que hacer. Esto, o la gente se apropia del cuidado y lo toma conciencia, o vamos a un fracaso. Esto es una realidad y pasa en el mundo entero, no solamente acá. Entonces el hecho de tener que exhibir el carnet, además uno le hace que tomar conciencia, bueno, a qué lugar puedo ir, dónde me conviene, empieza a pensar en esa cuestión. Hoy lo que vemos con preocupación frente a la escalada que hay de los nuevos casos, para nosotros, desde el punto de vista médico, hay mucha relajación de la conducta todavía, ¿no? No sabemos hasta cuándo esto va a revertir, pero bueno. Y desde la asociación médica como secretario general, Alberto como componente también del mismo, la verdad hay que hacerle un reconocimiento a todo el personal de salud, pero ese reconocimiento, más allá que sea social, que es necesario, que es importante, también debe ser salarial. Sí. Y justamente el 3 de diciembre, que fue el Día del Médico, uno de los eslogan era justamente el reconocimiento al Día del Médico, pero también que las autoridades reconozcan justamente la labor del médico. ¿Esto es así? Sí, exactamente así, porque también es largo de explicar cómo es el sistema de financiamiento, ¿no? Pero es complicado. Pero el sector de financiamiento que depende de las obras sociales y los prepagos, hay un claro retraso de los aranceles, clarísimo retraso de los aranceles en términos reales, muy difícil de recomponer. Y esto genera mucho malestar. El médico tiene que vivir como cualquiera, va al supermercado, va a Claro, lógico, por supuesto. Y hay un claro retraso del nivel de arancelamiento que nosotros todo el tiempo estamos denunciando, tratando de negociar, y estamos reclamando sin parar, ¿no? Entonces aprovechamos este tema que es del 3 de diciembre, es decir, bueno, no solamente una simple salutación, sino que darle algún contenido. El contenido es poner que efectivamente hay, no digo maltrato, pero sí hay un destrato respecto de la conducta. Porque en esto sí, yo lo digo sin temor a equivocarme, todos mis colegas pusieron el cuerpo sin medir consecuencias. No, sí, por supuesto. Esto, incluso en los tiempos que lo hablábamos con Alberto el otro día, los tiempos que no había vacuna, y nadie se escapó. Mucha gente que no tenía nada que ver con las especialidades de terapia intensiva, de clínica, de infectología, que se fue a reentrenar al colegio de médicos, pensando que, bueno, en la medida que la primera línea fuera cediendo porque se enfermaba y demás, había que aislarlo, había que tomar la posta, y se reentrenaron, más o menos 2.500 médicos en Rosario se reentrenaron para hacerse cargo del COVID, sin pensar si algo más venía, o si se lo iba a retribuir. Y me parece que de esto, desde el punto de vista del Estado y de los financiadores de las obras sociales, no hay reconocimiento. Claro, sí, lo comparto. Doctor, le quiero hacer una pregunta como médico estrictamente, ¿no? Estamos en pleno proceso de vacunación, todavía hay mucha gente sin vacunarse, inclusive hay mucha gente que aún le falta la tercera dosis. ¿Cómo lo analizan ustedes toda esta vacunación que se llevó a cabo en Santa Fe? No, yo creo que fue muy positivo, de hecho creo que es una de las provincias que mejor vacunó y tiene más alto porcentaje, tiene que ver mucho la labor, creo, de la ministra de Salud, que trabajó muy bien en ese sentido, y la gente de epidemiología de la provincia.
Creo que en ese sentido han trabajado muy bien. Después está la conducta individual, lo que decía Dardo. Si nosotros no vamos a poner el brazo, es difícil para él y para todos sus contactos. Claro. Porque nos ha pasado, bueno, a principio de pandemia, me llama una colega para derivarme a un paciente y le digo, ¿cómo estás? ¿Tuviste? Sí. Dice, y se enfermaron mis 2 hermanas y mamá se murió a los 4 días. Y evidentemente una relación con el ámbito laboral de ella. Claro, claro. Alberto, en el final, una pregunta le voy a hacer a Alberto y otra final al doctor. En primer lugar, Alberto, estamos muy cerca ya de las fiestas, estamos en estos programas finales, y me gustaría una recomendación con el tema de los fuegos de artificio y estas cuestiones que muchas veces después traen aparejado toda una serie de situaciones y concurren a sus consultorios. Sí, con respecto, es algo, digamos, ya de todos los años y desde hace mucho tiempo. Por suerte ha cambiado mucho la conducta y la legislación con respecto a la pirotecnia, pero hay un montón de otros accidentes, también las mordeduras de perros, los perros se ponen muy mal con el tema de la pirotecnia y muerden. Hemos visto el año pasado más casos de quemaduras, más casos de mordeduras que de quemaduras. Después, también con las fiestas hay un accidente muy frecuente que son las quemaduras eléctricas, porque todo se arma para festejar, la música, todos los cables sueltos, y los chicos andan por ahí. Quemaduras eléctricas hemos visto también, y lo que ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos no tiene que ver con las fiestas, pero son las quemaduras con los escapes de la moto. Muy frecuente. Tenemos estadísticas locales, estadísticas de Córdoba y de Capital, donde se ha visto un altísimo incremento. Claro. Por eso es importante todo lo que se pueda prevenir en ese sentido, bienvenido sea. Doctor, en el final como secretario de la Asociación Médica, bueno, 2 años que estamos trabajando prácticamente desde la virtualidad y seguramente desde la asociación han tenido que implementar todo un programa de avance tecnológico para trabajar justamente con los agremiados, ¿no? Sí, nosotros en realidad tenemos una experiencia acumulada porque hace mucho que venimos desarrollando una plataforma. Ahora hemos lanzado hace poco una que se llama Mi Consultorio, que es una plataforma integral. La validación de la práctica, receta electrónica, historia clínica, sistema de turno. Pero sobre la marcha implementamos también, bastante improvisadamente en ese momento, algo que ya teníamos nosotros en planes, que era una plataforma para consulta virtual, que siempre recomendamos que tiene sus limitaciones, es decir, no es conveniente para una consulta de primera vez, es mejor para una consulta ulterior y no reemplaza de ninguna manera la presencial, ¿no? Claro, la presencial es invaluable y se queda. Y ahora sí, en el final, los objetivos para el próximo año de la Asociación Médica, ¿cuáles son los más importantes? Los objetivos son varios, pero principalmente hacer honor a los principios fundacionales de la Asociación Médica, que defender los intereses de los médicos en cualquier ámbito. Claro. Estamos en importantes desarrollos embarcados, como la remodelación del Hospital Español, que es de la propia Asociación Médica, todo su frente que se va a inaugurar pronto, la construcción de una maternidad muy grande de primer nivel, y estamos en asociación con otras entidades de la economía social para poner en marcha un nuevo sanatorio en el centro de la ciudad, pero sobre todo construir funcionalmente la red de prestación de la Asociación Médica, que incluye a todos los médicos que tienen sus pequeños consultorios, clínicas, y que funcionalmente pueda depender de esos grandes efectores para hacer más eficiente la atención y que sea incluso una fuente de ingreso genuino para poder vivir legítimamente de eso. Así es. Doctores, le agradezco la visita, la presencia, les deseo felices fiestas y nos encontraremos seguramente a partir del próximo año. Cuando ustedes quieran, a sus órdenes. Han sido muy amables. Muchas gracias. Nosotros vamos a la parte final con buena música en educación, ciencia y cultura. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. En esta última parte de nuestro programa, ante una fecha tan significativa, tan especial como es hoy, justamente para todas las familias argentinas, y después de haber transcurrido 2 años con muchísimos problemas, con muchísimos dolores, con pérdidas que han sido irreparables para muchísimas familias que seguramente no la van a pasar muy bien, queremos desearle a todos los televidentes de nuestra cobertura del canal que nos han seguido permanentemente todas las semanas para poder emitir justamente la educación, la ciencia, la cultura, la salud, temas de interés general. Queremos desearle que pasen una feliz Nochebuena, una próspera Navidad, fundamentalmente tratando de reencontrar ese núcleo de familia que en los últimos tiempos, en este contexto que vive la Argentina, se ha perdido mucho. Lo más importante es poder compartir, estamos de pie, los que estamos, recordando, por supuesto, a muchísima gente que se ha ido ante esta situación de COVID-19. Y como decían recién los médicos, ¿no? A no olvidarse, a no desprotegerse, a cuidarse fundamentalmente, porque todavía estamos en pandemia. Así que ante la menor duda, sospecha, hay que concurrir rápidamente a los lugares de testeo para poder estar mucha tranquilidad, llevarse a uno mismo y a todas las familias. Nosotros, como hacemos siempre, el aspecto distintivo del programa lo pone la música. Quiere decir que nos acompaña hoy el profesor Miguel Ángel Rodríguez, que ha sido artista distinguido de la ciudad de Rosario, y una joven, María Agustina Scapini, nos van a hacer una interpretación musical en este final. Feliz Nochebuena, próspera Navidad, le desean todo el equipo técnico de Televisión Regional y todo el equipo también de producción de Educación, de Ciencia y Cultura. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti,
bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies un algo que no ves o que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines, abrazadísimos